un poco cuál ha sido su visión de este tercer retiro del 10% que tiene a todos los chilenos, tiene a todas las chilenas expectantes a lo que pueda suceder. El día martes estuvimos acá, estuvimos conversando también, bueno, en su momento ahí con el ministro del Interior, con el ministro del Trabajo, conversamos también con el senador Moreira. Pues bien, hoy día también queremos captar diversas reacciones de los diputados que, como yo les digo, se ha tomado la agenda este tercer retiro del 10% con intervenciones bastante polémicas, bastante interesantes, que en los próximos minutos en el desarrollo del programa vamos a estar analizando y profundizando, Edu, Julia. Pero ahora, todavía Pablo, acá sigue el debate. Esto es una jornada que todavía está comenzando, ha sido una jornada extensa que comenzó a las 10:30 de la mañana y que no tiene una hora de finalización, así que estamos bien atentos, Julita, a lo que pueda estar pasando acá en el Congreso Nacional. Una jornada bastante extensa. Un día helado en las calles de Valparaíso, más en el hemiciclo, hay una alta temperatura producto de las diferentes discusiones. Primero, después de todas las intervenciones, se votó el proyecto que era con el proyecto permanente, y ese fue rechazado por parte de los partidos de gobierno. Incluso hubo quienes aplaudieron en el hemiciclo, pero tampoco hubo mayor reacción porque sabían la mayoría de los diputados que iba a pasar con este proyecto permanente. Después vino la votación del proyecto transitorio, la idea de legislar de este retiro transitorio, y es ahí donde va por paliza 122. Precisamente diputados votaron a favor de la idea de legislar en este tercer retiro. Y ahora se van a empezar a ver las indicaciones, ¿o no? Sí, se van a empezar a ver las indicaciones. Claro, ahora, como nosotros lo mencionábamos durante toda esta mañana en un debate, en una votación que se extendió por 4 horas, se aprueba este tercer retiro del 10%, pero para que la gente sepa en la casa que de repente este sistema puede ser un poco enredado para la gente que está viendo en la casa, no se ha aprobado en su totalidad. Ahora está en la Comisión de Constitución, va a pasar nuevamente a la Cámara de Diputados para su votación y estaría ya siendo despachado al Senado. Miren, muchachos, yo estoy acá junto al diputado Pablo Vidal. Mira, para que se entienda bien, básicamente eran dos proyectos, uno que proponía una forma transitoria, un proyecto transitorio, y el otro proponía uno permanente. El que se rechazó el permanente y sigue avanzando el transitorio. Sí. Perfecto. Efectivamente, mira, Julita, yo estoy acá junto al diputado Pablo Vidal, al diputado independiente Pablo Vidal, precandidato presidencial. Precandidato presidencial nombrado el día de ayer, o sea, usted está reciente. El martes, antes de ayer, ya. O sea, está reciente todo, diputado. Muchas gracias por estar con nosotros, y si nos puede explicar, le estábamos contando ahora a la gente en la casa, ha sido una jornada, una mañana muy movida acá en el Congreso con este debate del retiro del tercer retiro del 10%. Si nos puede explicar un poco lo que ha sucedido acá durante esta mañana, durante esta jornada. Sí, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes, Pablo. Julia, Eduardo. Hola, Pablo. Me permito 5 segundos para mandarle un saludo a la Yoya, una querida amiga que me dijo, por favor, si alguna vez te invitan a la Chile, mándame un saludo. Se lo mando a ella. ¿Está viendo la Yoya, no? Seguro, los ve todos los días. Beso a la Yoya. Saludos para ella. Estamos acá. Un saludo muy cariñoso para mi querida amiga la Yoya. Oye, mira, aquí estamos en algo que la gente sabe perfectamente, es una historia que ya vimos. Ya vimos tiempo atrás, a mediados del año pasado, la historia del primer retiro. Y vimos una reacción muy parecida por parte del gobierno en términos de decir, no, esto no lo queremos respaldar, lo vamos a enviar al Tribunal Constitucional. Finalmente se aprobó, el gobierno no lo hizo. El segundo retiro, el gobierno hizo el mismo intento de amenazar con no aprobarlo, y finalmente termina ingresando un proyecto propio del propio presidente Piñera para aprobar el segundo retiro. Y ahora estamos hoy día con una de las dudas más fuertes, ¿se aprueba finalmente en general el tercer retiro hoy día? ¿Se va a ver más tarde en particular? ¿Se va a ir al Senado? Al final de este camino, ¿el gobierno lo va a mandar nuevamente al Tribunal Constitucional? ¿Va a amenazar con aquello o nuevamente va a desistir? Yo aquí hago un solo llamado al Ejecutivo, al presidente Piñera, a que se ponga la mano en el corazón pensando en las familias que hoy día esperan esta ayuda. Esto es una mala noticia para Chile, que tengamos que estar echando mano a los ahorros de los trabajadores y trabajadoras para poder enfrentar una crisis como esta. No es algo bueno, pero es una pandemia. Es la crisis más grande que hemos vivido en los últimos 100 años. El Estado no ha tenido la capacidad de llegar a las familias de manera oportuna y contundente. El presidente Piñera no ha estado de acuerdo con que avancemos con el impuesto a los súper ricos. Hemos conocido la semana pasada una noticia que yo creo a todos nos impacta, y es que durante el último año, cuando todas las familias de Chile se empobrecieron, cuando muchas organizaciones comunitarias tuvieron que levantar ollas comunes, los súper ricos de nuestro país se hicieron incluso más millonarios. Por lo tanto, hay otros caminos que ahora sí, ojalá este tercer retiro, la tercera sea la vencida y podamos avanzar
¿Pablo? En el impuesto a los súper ricos, en eliminar las exenciones tributarias, en avanzar con el royalty minero para poder llevarle tranquilidad y ayuda social a las familias. Esta crisis en algún momento va a pasar, la vamos a pasar todos unidos como país y vamos a construir un futuro mejor. Pablo, Eduardo, por acá, gusto saludarte, un abrazo grande a la distancia, gracias por estar con nosotros en el programa. Pablo, en el caso de la votación del cambio permanente, usted me imagino que votó a favor de eso. El que fue rechazado. Sí, por supuesto, lo voté a favor. Le pregunto, ¿qué le dice a los diputados que se abstuvieron, 25 abstenciones, en ese proyecto? Porque ese proyecto, de alguna manera, cubría al tercer retiro de la potencial amenaza del Tribunal Constitucional. Este proyecto que se está debatiendo ahora, que se va a votar ahora, el del cambio transitorio, tiene el riesgo del Tribunal Constitucional. ¿Lo comprendo bien? Sí, es un riesgo, pero que yo tengo una impresión. Yo creo que el gobierno finalmente no va a ir al Tribunal Constitucional y si incluso fuera, podría ser que el Tribunal Constitucionalmente igual lo autorice porque hay que decir dos cosas sobre esto. Primero, estamos hablando de un proyecto que no es un proyecto de ley. Es en sí misma una reforma a la Constitución, aunque sea un artículo transitorio, y al ser reforma a la Constitución se le exigen quórum más altos. Y hoy día el quórum que era de 92 parlamentarias llegó a 122, por lo tanto nadie podría objetar la falta de la mayoría necesaria para poder haber reformado la Constitución. Por lo tanto, yo creo que el gobierno lo único que lograría con ir al TC es dilatar esto, pero yo creo que igualmente el TC le daría la razón al Congreso Nacional. Y hay una segunda razón, que es más profunda y que va a ser materia del debate de la Convención Constitucional en el futuro próximo, y es, hoy día la Constitución de Chile establece que todas las materias que son de gasto público, que tienen que ver con la seguridad social, son de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Y eso ha sido una camisa de fuerza para nuestra democracia. Claro. Creo que es necesario pensar en un sistema político que le permita a veces a un Congreso, quizás no los del próximo siglo o los que vengan, poder tomar la iniciativa cuando un gobierno no lo hace de manera oportuna. Pero es un debate más profundo que vamos a tener que discutir. Yo aprobé las dos iniciativas, pero tengo la impresión de que esta, que es transitoria, igualmente va a avanzar como lo fue el primer retiro. Ya, y ahora viene la discusión precisamente, diputados, de las indicaciones. Hemos hablado con el diputado Durán de RN, ayer hablamos con el diputado Castro del Partido Socialista. Me gustaría que usted nos diera su impresión, porque no nos queda muy claro este tercer retiro a cuál se va a parecer o asemejar, si al primero, que era sin impuesto, o al segundo, que fue finalmente el proyecto que envió el gobierno, que sí tenía impuestos a quienes generaban más de 1,5 millones, creo. Mira, la verdad es que eso es algo que vamos a poder saber en un rato más cuando la Comisión de Constitución nos despache. Yo tengo la impresión de que se va a parecer más al segundo retiro que al primero, porque hay consideraciones respecto a ese pago de impuestos que igualmente son correctas, y hay que decirlo. No le afecta a las personas que ganan un sueldo de 700.000 pesos, no le afecta a las personas que tienen 1 millón, 2 millones ahorrados, le afecta a los que tienen altas rentas. También hay que decirlo con todas sus letras. Hay personas, que yo no la juzgo, es legítimo, así ha sido, pero hay que decirlo. Hay personas que sacaron el primer y el segundo retiro para poder ahorrar esos dineros en otros instrumentos, en fondos mutuos, Acá lo que estamos tratando de hacer no es que las personas hagan una bicicleta para poder ganar más plata. Estamos tratando de asistir a las personas que necesitan ayuda porque no han podido pagar sus deudas, porque necesitan parar la olla, porque tuvieron que sacrificar a sus pymes. Entonces, si esto tuviera impuestos solo para aquellas personas que no han tenido bajas los ingresos y todo, yo creo que no sería tan grave. Lo importante es que aquí no se afecte a los sueldos, que son los de la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras de Chile, que están debajo del 1 millón de pesos. Sí, diputado, Mirna, quisiera hacerle la siguiente pregunta a Mirna Schindler por acá. ¿Cómo está? Hola, Mirna. ¿Qué tal? Diputado, a ver, lo siguiente, estamos claros que, yo supongo que usted también lo plantea así, que esta no es una política, no es una buena política pública, porque implica más bien tener una situación muy precaria para la vejez de una gran cantidad de personas que han ido retirando el primero, el segundo y ahora con el tercero. Le pregunto, ¿cuál es la responsabilidad que usted asume en tanto miembro de la clase política para no haber logrado que el gobierno presentara una mejor oferta de política pública? Es importante tu pregunta porque efectivamente tenemos que hacer una autocrítica muy profunda respecto de dos cosas. Primero, no logramos que el gobierno entendiera nunca que este era un momento excepcional. Por ejemplo, la forma en que el gobierno fue decidiendo en que se entregaran los ingresos familiares de emergencia fue bajo la lógica de un periodo normal, donde los criterios de la ficha de el registro social de hogares se utilizó como si fueran tiempos normales. Cuando la gente se queda sin pega, el registro tiene una consideración más bien de largo plazo. Y aquí había que tener una reacción de emergencia, de corto plazo. Por lo tanto, hacer que las familias postularan a los beneficios fue un error. Hacer que las personas tuvieran que
no solo postular, sino que no hubiera universalidad, que no accedieran todas las personas de manera automática. O sea, en fin, yo creo que se cometieron muchos errores, intentamos que el gobierno entendiera, yo creo que hay una autocrítica que hay que hacernos, no logramos quizás ser lo suficientemente claro en que esas medidas pudieron haber sido mejores. En estos días algunos economistas explicaban, con los mismos recursos que el Estado ha gastado, se pudo haber entregado un IFE más oportuno y más rápido, sin ni siquiera haber gastado más plata. Y lo segundo, Mirna, tiene que ver con el sistema previsional que tenemos, donde la capitalización individual, donde se le dijo a la gente durante tantos años, estos recursos son suyos, son de su cuenta de ahorro individual, la gente con justa razón dijo, bueno, entonces ahora que yo necesito ayuda, entréguenme mis recursos. Sí. Nosotros tenemos que avanzar ahora sí, a un sistema de seguridad social, donde las pensiones no dependan de esos sueldos personales o de esas lagunas previsionales que tienen muchos trabajadores, porque hoy día la verdad es que aunque no hubiésemos hecho ni el primero, ni el segundo, ni este tercer retiro, la gran mayoría de las personas sabe que al final de su vida laboral las pensiones que iban a recibir igualmente no les iban a alcanzar. Sí, pero de todas maneras usted está de acuerdo conmigo en que se podría haber empujado, teniendo además la oposición mayoría en el Congreso. Yo sé que son temas que cuando suponen gastos, evidentemente son facultades, son elementos que corresponden a facultad exclusiva del presidente de la República. Por eso está esta tensión en que el presidente o el Ejecutivo dice que va a ir al Tribunal Constitucional, ¿verdad? Porque es inconstitucional, pero usted lo ha dicho también bastante claramente, que hay 2/3 aparentemente de los votos, ¿no? Lo que importa, lo que implica que estamos hablando de una reforma, es decir, una gran cantidad de votos para generar esta reforma. Pero independiente de aquello, estamos de acuerdo, diputado, que acá la situación va a generar un desfonde de, valga la redundancia, de los fondos de pensiones de un montón de personas. Entonces, frente a eso, hay una autocrítica de su sector específicamente, de la oposición. Absolutamente, y de hecho tú usaste un concepto que yo comparto. Tú dijiste, esto es una mala política pública. Totalmente, esto es una mala política pública, es una situación de emergencia. Demos un monto grueso para que la gente pueda entender de qué estamos hablando. El Estado ha comprometido hasta el momento para 24 meses de gestión de la pandemia 18.000 millones de dólares. ¿Cuánto ha sacado la gente ya de sus ahorros previsionales? 36.000 millones de dólares, el doble, sin considerar todo lo que la gente ha tenido que sacar del seguro de desempleo y todo lo que la gente ha tenido que endeudarse en su casa, o todas las pérdidas que han tenido que vender el auto, que han tenido que hacer montones de bicicletas para poder mantenerse en pie. Entonces, esto no es una política pública. Una política pública habría sido hacer lo que, por ejemplo, los premios Nobel de Economía, como Paul Krugman, recomendaban hace muy pocas semanas, y es que los estados aprovechen la fuerza que tiene un estado comparado con la debilidad que puede tener una persona o una familia para endeudarse en el extranjero, crédito a muy baja tasa de interés, pero que tuviesen permitido mantener la economía arriba. No nos olvidemos de algo. El principal reactivador económico en nuestro país durante el 2020 fue el primer retiro. Sí, el ministro Ignacio Briones, en su momento, hoy día candidato presidencial, era de los que más se quejaba con esto. Todos recordaremos la imagen acá en este congreso del actual candidato Sichel, del actual candidato Briones, abrazándose, celebrando del bono de 65 lucas. Bueno, después el mismo ministro Briones tuvo que reconocer que si no hubiese sido por el primer retiro, la economía hubiese estado en una situación desastrosa durante el 2020. Cuando los estados comprenden que en momentos de crisis hay que gastar más, bueno, entonces tenemos que echar mano a ese tipo de... Sí, parece que todos lo tenemos claro, menos quienes pueden hacerlo, definitivamente. Y dentro de la reforma a la Constitución, que fueron 2 proyectos que se discutieron el día de hoy de esta reforma, estaba el transitorio, que es finalmente el que se va a seguir discutiendo las indicaciones, y el otro que era definitivamente un proyecto permanente que fue rechazado. Me gustaría revisar la gráfica de la votación de sus compañeros. ¿Le parece, diputado? Mire, ahí estamos viendo. No tengo la imagen acá, pero yo se lo voy contando. Mire, vamos. Al final este proyecto va a discutirse porque obtuvo 122 votos a favor, 20 en contra y 4 abstenciones. Quien se abstuvo fue Juan Antonio Coloma, Juan Fuenzalía, Leopoldo Pérez y Gustavo Sangüesa. Mientras quienes votaron en contra de este proyecto de reforma transitoria está Jorge Alessandri, Pepe Aud, Ramón Barros, Luciano Cruzcoque, Gonzalo Fuenzalía, María José Hoffman, Isa Cort, Carlos Kuschel, Cristian Lavé, quien acaba de asumir, Karin Lack, Javier Macaya, Andrés Molina, Luis Pardo, Diego Paulsen, Guillermo Ramírez, Francisco
Francisco Undurraga, Ignacio Urrutia, Osvaldo Urrutia y Diego Chalpe. Y Pablo Cast, se escapa Pablo Cast, claro, estaba muy arriba, no se alcanzaba a leer. También Pablo Cast también rechazó la idea de esta reforma constitucional que ahora va a ir por las indicaciones. Tiene un amplio apoyo, o sea, es súper transversal, pero no se olviden nunca, cuando después usted vota, va a la urna, cómo votó su candidato, cómo votó la persona a la cual usted eligió para que lo represente, de acuerdo a sus deseos. Diputado, pregunta. Hace instantes el diputado Mulet señaló que si el presidente Piñera iba al TC, iba al Tribunal Constitucional, él no se quería imaginar lo que podía pasar en el país, una reacción ciudadana. ¿Qué le parece a usted aquello? A mí en general me parece que hay que ser extremadamente responsables en política. La gente lo está pasando muy mal. Yo no sé si lo que dice el diputado Mulet es cierto o no. No tengo cómo saber cuál va a ser la reacción ciudadana. Lo que sí puedo decir, la gente no está pidiendo esto porque quiera darse gustito. Hubo una crítica que se hizo mucho el año pasado respecto a que muchas personas habían comprado computadores o televisores. Pero si la gente está encerrada en su casa, los niños no podían ir al colegio, la gente tuvo que hacer teletrabajo. Y es una sociedad que se supone consagra la libertad para que confiemos en que la ciudadanía tome sus decisiones. ¿Qué hay de malo en aquello? Claro. Pero la gran mayoría de los recursos están todos encerrados y la gran mayoría de los recursos se usó para pagar deuda. Si la gente va a salir a manifestarse a las calles o no, no lo sé. Lo que sí sé es que el pueblo de Chile está cansado de que los políticos nunca nos pongamos en el lugar de ellos, que no entendamos el sufrimiento. A mí me toca mucho estar en terreno. Yo no he parado, al menos este año he seguido saliendo, apoyando y acompañando vías comunes, organizaciones comunitarias. La gente está cansada, la gente lo está pasando mal. Vemos las noticias, la gran cantidad de fallecidos el día de hoy. La gente tiene miedo de enfermarse el COVID porque no sabe si va a tener una cama para que lo atiendan. Este no es el momento de sacar la calculadora, este no es el momento de los economistas, este es el momento de que hagamos la pega, nos comprometamos con la gente. Ya los parlamentarios que hoy día se abstuvieron o rechazaron, yo le hago un llamado entonces a que hagamos una propuesta contundente para que no haya un cuarto, un quinto y un sexto retiro. Entonces ahora, si ellos no están en contra de esto, bueno, entonces ¿cómo le entregamos tranquilidad a la familia para que esto no se siga prolongando? Claro, finalmente no ha pasado nada con la idea que trascendió el día de ayer del gobierno, que se sumaba la idea del alcalde Lavín de sacar un porcentaje del seguro de cesantía. Yo no tengo conocimiento de que se haya avanzado en una iniciativa concreta acá en el Congreso, pero te quiero dar mi opinión y es que yo no estoy de acuerdo con esa iniciativa. Por supuesto que estoy dispuesta a evaluarla si es que fuese presentada, pero de entrada te digo que eso es. Hoy día le estamos metiendo la mano en el bolsillo izquierdo a los trabajadores con los ahorros previsionales, entonces mañana le metimos la mano en el bolsillo derecho con los ahorros del seguro de cesantía. ¿Y cuándo le metemos la mano al bolsillo a los súper ricos que se llenaron los bolsillos durante el último año? Por favor, hago un llamado. Hay una carta firmada por centenares de súper ricos a nivel mundial pidiéndole a sus respectivos países que les cobren más impuestos para poder ayudar. ¿Saben cuántos súper ricos chilenos firmaron esa carta? Ninguno. Le hago un llamado que se pongan la mano en el corazón también y que se pongan con el pueblo de Chile. Si al final la riqueza que ellos ganan, la ganan con los recursos naturales de nuestra tierra, la ganan con el trabajo de nuestro pueblo. Diputado Bernardo Larraín Mate, que todavía es el presidente de la SOFOFA, él ha dicho que es una mala política pública esto del impuesto a los más ricos, que es ineficiente, que recauda poco. ¿Qué le contestaría usted? A mí me llama la atención que, bueno, probablemente Bernardo nunca ha estado en terreno hablando con una señora que tiene que con el IFE de 100 lucas por persona levantar a su familia. Quizás si conociera esa realidad opinaría distinto. El impuesto a los súper ricos podría recaudar entre 4.000 y 6.000 millones de dólares. Hoy día el IFE cuesta aproximadamente 400 millones de dólares al Estado al mes. Podríamos quizás financiar un año entero de ingreso familiar de emergencia con la recaudación del impuesto a los súper ricos. ¿Cómo va a ser poca plata eso? ¿Cómo va a ser poco? Poco es lo que estarían dando incluso con ese impuesto. Claro. Pero para la gente podría ser significativo. Podríamos duplicar el IFE. Podríamos duplicar el IFE actual. Vamos a conversar con un abogado tributario que nos va a explicar con pera y manzanas cómo sería un potencial impuesto a los súper ricos. Porque claro, en la idea suena espectacular. O sea, los súper ricos evidentemente tienen que ponerse, pero también tienen herramientas para agarrar sus fortunas, sacarlas del país, llevarlas a las islas no sé cuánto. Entonces, paraísos fiscales. Paraísos fiscales. ¿Cómo les cobrar realmente? Porque muchos pueden decir, sí, cóbrenos, pero en el fondo tú no sabéis bien cómo cobrarlo. Hoy día nos va a explicar con pera y manzanas para entender, porque suena muy bien y ojalá se pudiese hacer y fuese efectivo en ayuda de la gente, pero que no sea un volador de luces como muchas veces pasa en política. Y que además también cuánto se va a recaudar realmente, porque según
entiendo, diputado, estuvo el director del Servicio de Impuestos Internos y tenía un porcentaje o daba una cifra que no tiene nada que ver con la idea que ustedes estaban discutiendo. Hablaba de 1.500 millones y ustedes hablan de 4.000, 6.000. Claro. Entonces, había una diferencia bastante importante respecto. Ahora, sea lo que sea, con tal que llegue la gente, bienvenido, digo yo. Y que llegue la gente. Claro. Porque ¿cuánta plata se queda en el camino de la burocracia? ¿Qué pasa? Pablo. Es que ese es el punto. El problema es la ilusión y algunos de ustedes quizás tuvieron conocimiento, la gente lo sabrá. En algún momento en nuestro país se daban clases, cursos de cómo planificación tributaria. Si en Chile somos campeones para los eufemismos, que era en el fondo cómo lograr pagar menos impuestos de lo que te corresponde. Cuando tú dices cuánto se puede recaudar es porque hay una dificultad práctica de cómo cuantificar el patrimonio, porque a través de las sociedades cascadas van escondiendo lo que tienen. Lo que uno dice es, bueno, no solo pensemos en la buena fe, entreguémoslo, dientes, herramientas al Servicio de Impuestos Internos para que los que tienen esos patrimonios no hagan esa triquiñuela. Pero además hay otros instrumentos. Yo hablo del royalty minero. Ese es un impuesto que se le aplica a las rentas que nuestro país ha perdido por los recursos que tenemos y que lo utilizan las mineras. Con el royalty minero se podrían recaudar, con el que estamos discutiendo ahora en este Congreso, que lo vamos a votar en la Comisión de Minería y Energía la próxima semana, entre 400 y 5.200 millones de dólares al año. ¿Cómo va a ser diputado, esos montos? pero diputado, entonces, quizás este es el momento de ponerlo. Sí, pero diputado, lo que Eduardo le planteó, siempre se discute en este tipo de impuestos, ¿no? Que lo que hacen es inhibir la inversión, que los inversionistas agarran su plata y se van. Por eso le pregunto, ¿qué tanto hay de aquello que podría ocurrir, particularmente con las familias chilenas, con las familias que habitan este país, las más ricas que habitan este país? Es decir, ¿podrían efectivamente agarrar su plata, sus cosas, sus casas, vender todo, pum, y partir a otro país? ¿Podría darse una situación así? Yo creo que no, porque muchas veces le he escuchado incluso a esas mismas personas, a esas mismas familias decir que aman a Chile, que este es su país, que ellos son patriotas. Si son patriotas y se han llenado los bolsillos, muchos de ellos probablemente de manera honrada, lo único que uno les pide es que retribuyan al país que les ha permitido enriquecerse. Muchos empresarios se han comportado mal, pero otros no. Las pequeñas y medianas empresas lo han pasado pésimo y son la principal fuerza de trabajo en nuestro país. Diputado, yo no creo que se vayan a ir de Chile. Siempre escuchamos excusas para no hacer los cambios. Sí, el precio del cobre está subiendo. Este es el momento. Sí, diputado, lo que pasa es que la aprensión que existe, porque este es un proyecto, para dejarlo súper claro, que plantea el impuesto a los súper ricos por una sola vez. Aquellos que tengan en fortuna personal, es decir, la riqueza personal por sobre los 22 millones de dólares. No estamos hablando de las empresas, no estamos hablando del impuesto a la renta, nada que ello. Ya lo vamos a despejar, como dice Eduardo, con un abogado tributarista. Pero lo que quiero preguntarle es la aprensión que tienen aquellos que se oponen, porque lo consideran ineficiente, porque lo consideran que recauda poco, etcétera, que se convierta en un impuesto permanente. Mira, originalmente en la propuesta que habíamos hecho nosotros en el año 2017, la visión que habíamos tenido era que hubiera un impuesto patrimonial anual de carácter permanente. Pero hemos recogido también la opinión de muchos expertos y sobre todo la experiencia comparada a nivel internacional, donde se ha demostrado que no es eficiente dejarlo de manera permanente, precisamente por el temor que ustedes planteaban de que muchas personas prefieran llevarse su fortuna. Por eso hoy día decimos, ok, hagámoslo ahora de una manera única, eventual para esta crisis, y luego pensemos en un nuevo sistema tributario de carácter más progresivo y no tan regresivo. ¿Qué significa eso en palabras comunes y corrientes? Hoy día, cuando una persona va a comprar un kilo de pan, paga un impuesto que es el IVA, que es el 19% del valor de ese kilo de pan. Sí. Eso es hoy día la mitad del dinero que recauda el Estado. Es a través de ese impuesto. Y desde el punto de vista proporcional, entonces, los más pobres están pagando más impuestos que los más ricos a través de ese impuesto. Entonces, pensemos en un sistema tributario que el día de mañana nos dé esa seguridad de que los que más tienen se ponen con más, de los que menos tienen van a ser asistidos por el resto. Eso no lo tenemos hoy día. Este impuesto al patrimonio nosotros lo proponemos ahora por una sola vez. Volvamos un poco al tema del tercer retiro, que hoy día quizás la noticia de la que más se está hablando, y quizás podemos hacer un vínculo entre ambas cosas, porque cuando uno revisa la estadística de en qué se gastaron los chilenos su primer y su segundo retiro, mucho fue para salvar el pellejo, para pagarle al dueño de la casa donde arrendaban, del departamento donde arrendaban, porque si no se quedaban en la calle, para pagar las mensualidades atrasadas del colegio, para pagar la ISAPRE si es que no los habían echado de la ISAPRE antes, para hacer un arreglito en la casa, o para pagar el crédito, porque el banco te estaba llamando todos los días, te tenía loco, te tenía enfermo, no te dejaba dormir, te llamaban un domingo a las 8 de la mañana, te despertaban de un número, de otro número, bloqueabas el número, te llamaban de otro número, llamaban a tu señora, llamaban a tu papá, llamaban a tu mamá, lo estamos buscando porque... O sea, y te lo digo porque yo lo viví.
nosotros y todos, la mayoría de los chilenos vivió ese momento duro. A Hasta todos las nos tocó. contribuciones. O sea, las contribuciones y porque gracias a la vida tenemos la posibilidad de tener una propiedad, pero quienes arriendan también lo pasan como las WIFA. Entonces, en eso se gastaron la plata los chilenos en el primer y segundo retiro. Y yo decía ayer, vieron la película número 1, vieron la película número 2, y ahora están viendo de nuevo sentados, están en la entrada del cine para ver la tercera, y el gobierno no ha sido capaz de traspasar ese pozo gigantesco de plata. 18.000 millones de dólares es mucha plata. Es mucha plata. Lo que pasa es que ha sido poco eficiente, me da la sensación, el manejo de esos dinero, el traspaso de esos dineros. Por ejemplo, lo debatíamos el otro día, medida número 1, cuentas de agua, luz, gas e internet, los chilenos, el 90% de los chilenos más desposeídos, no de los más desposeídos el 90%, sino que el 90% no va a pagar, yo se lo voy a pagar. ¿Quién? El Estado. 3 meses. Y si esta cuestión sigue, 3 meses más. Vamos alivianando las cuentas, y son las cuentas las que te ahogan, son las cuentas las que no te dejan vivir. O sea, la cantidad de plata que se pagó para ir a pagar, se sacó de tus fondos de pensiones, para ir a pagar un permiso de circulación, para ir a pagar una patente, patentes muchas veces de negocios que no están ni funcionando. Que no pueden abrir. Gente que tiene a sus empleados suspendidos y que tiene que pagar un arriendo y que tiene que pagar una patente municipal. Entonces, ¿cómo cresta lo hago? No llego. Y Chile es un país que no está llegando a ninguna parte. Entonces, claro, mucha gente dice, oye, esto es súper populista, esto es el tercer retiro, pero si la gente está hasta las masas, los chilenos estamos hasta las masas. Exacto. Los chilenos hoy día, es verdad. Mira, no duerme bien, no consigue el sueño, pero quiere pagar su cuenta. Es que eso está visto, Eduardo, perdona que te interrumpa. La morosidad es súper baja en este minuto comparado con el nivel de la crisis. Lo que te habla que la gente está pagando sus deudas porque prefiere pagar sus deudas y dormir tranquila. ¿Pero con qué pagó? Mirna, ¿con qué pagó? Porque con el retiro, pues. Con el retiro, con el primero y el segundo retiro. Y lo decía el diputado Vidal, cuando la ex ministra del Trabajo decía que este era un regalo para la clase media. Perdónenme, una persona que gana 1,5 millones de pesos en Chile está hasta las masas. Y eso es una realidad. El diputado decía, me parece que los que ganan más de 1 millón deberían pagar impuestos. Yo no sé, porque muchas de esas familias tienen 2, 3 niños en colegios subvencionados particulares y hoy día están hasta el cuello. Tienen que pagar las cuotas de su auto, la patente del auto, si tienen una propiedad propia, las contribuciones más el dividendo, y uno de los dos probablemente se haya quedado sin trabajo. Entonces hoy día quien gana 1,5 millones no es una persona rica en Chile. El supermercado, el costo de la vida sigue subiendo. Eso es algo que se ha visto. Por otra parte, las cuentas hay que seguir pagándolas. ¿Y qué hicieron los chilenos con el primer y segundo retiro? Sí, algunos se compraron un engañito para soportar la crisis, otros le quisieron dar una bonita Navidad a algún miembro de la familia, pero la mayoría pagó cuentas. Julita, la mayoría pagó deudas. Y Julita, con este tercer retiro, lo más probable, diputado, es que vayan a hacer lo mismo. Vayan a seguir pagando deudas. Sí. Sí, yo considero que ustedes dan en el clavo con el tema del endeudamiento. Nosotros el año pasado, en el mes de abril, ingresamos un proyecto de ley junto con el diputado Bernal, la diputada Castillo y otros más, que precisamente apuntaba al congelamiento de todo tipo de deuda. Logramos avanzar con la postergación del pago de los servicios básicos, que no es una condonación, es solo una postergación del pago. Nosotros estamos a punto de ingresar ahora, junto con la senadora Proboste, un proyecto de ley de condonación de las deudas estudiantiles, porque al final acá tú puedes llegar a alivianar los bolsillos de las personas de dos maneras. Una es entregándole recursos y otra es quitándole deuda. Entonces yo creo que en momentos como este, alivianar la carga de deuda para las personas es fundamental para que puedan, oye, no solo estar tranquilos con su bolsillo, también estar tranquilos con sus cabezas. ¿Y cuánta enfermedad mental hemos acumulado en este año de angustia, de temor, de preocupación? La gente se siente sola, encerrada, vive apretada en sus casas, y resulta que hay gente que no, pero en realidad el retiro es mucho, estaban súper bien las 65 lucas, el ingreso familiar de emergencia, la verdad, no se vive con 100 lucas por cabeza. Si con eso, con suerte, se podrá comprar el pedido de supermercado y pagar unas pocas cuentas básicas. Entonces, acá lo que necesitamos es no solo llegar a más personas, llegar con contundencia. Claro. Acá, parece que nos olvidamos, esto no es solo una crisis económica, esto es una pandemia. Necesitamos que la gente pueda respetar las restricciones sanitarias para que no se enferme. Entonces, si necesitamos que se queden en sus casas, tenemos que entregarle un apoyo que les permita quedarse en su casa. Si no, simplemente nos estamos engañando entre nosotros mismos.
mismo, y por eso hemos llegado a esta situación con los retiros, porque como decían ustedes, sin estos recursos no habrían podido enfrentar todos los compromisos que la familia hoy día tiene en nuestro diputado, país. no solo la cantidad de personas que le bajaron el sueldo, entre los cuales nosotros fuimos unos de ellos, y de un minuto a otro, otros fueron despedidos, otros ya no les queda nada en el fondo de cesantía, otros están siendo despedidos estas semanas por necesidades de las empresas, y eso es una realidad. Y por otra parte vemos, por ejemplo, que me escribe una profesora y me dice, ¿y cuándo vamos a transparentar que nosotros los profesores, cuando estamos en cuarentena, tenemos que pagar de nuestro bolsillo el internet para poder hacer clase? Totalmente. Y se empiezan a sumar una cantidad de necesidades que por último yo entiendo que el Estado diga, no vamos a ayudar a los más ricos. Pero acá la clase media está hasta las masas igual. Y es preferible de repente dar de más que dar de menos. Exactamente. Diputado, gracias por haber conversado con el programa el día de hoy. Estaremos muy atentos a lo que suceda ahí en el Congreso. Pablo Yutronich, vamos a volver contigo en breves instantes porque... Eduardo. Dígame. Eduardo, sí, solo diputado, para despedirme quisiera darle las gracias, pero decir algo. Estamos pasando un momento difícil como país, pero lo vamos a superar todos y todas juntos y vamos a construir un futuro mejor. Tengamos la esperanza, apretemos los dientes, cuidémonos entre todos, quédense en casa si pueden. Yo sé que es un momento difícil, pero sin duda. La comisión no quiere despachar. la comisión debería estar despachando antes de las 4:30 para que vuelva a la comisión. Vamos a estar atentos. Muchas Muchas gracias a ustedes. Abrazo a los Pablos.